7. La monja que engañó al obispo con un milagro para que sus gemelos heredaran el convento. Puebla, 1741. Capítulo 1. Las sombras del convento. El viento nocturno de febrero azotaba las piedras del convento de Santa Rosa de Lima en Puebla, arrastrando consigo el aroma a copal quemado y el eco lejano de los lamentos que se alzaban desde los barrios indígenas de la ciudad. Era el año de Nuestro Señor de 1741, y Nueva España vivía bajo el yugo despiadado de una corona que había convertido la fe en instrumento de opresión y la caridad en pretexto para el saqueo. Sor María Esperanza caminaba por los pasillos oscuros del convento con pasos que apenas rozaban el suelo de piedra fría, sus sandalias de cáñamo susurrando secretos que sólo las sombras podían escuchar. Sus manos, encallecidas por años de trabajo manual entre los más desposeídos, temblaban no por el clima penetrante que descendía desde los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, sino por el peso del secreto que había guardado celosamente durante 12 largos años, un secreto que había crecido y madurado en las entrañas mismas del convento, alimentándose de la injusticia y la hipocresía que infectaban las sagradas instituciones de la Iglesia. Esta noche, mientras las estrellas del altiplano brillaban como testigos silenciosos de los crímenes que se cometían en nombre de Dios, todo cambiaría. Esta noche, una mujer que había aprendido a navegar entre las corrientes traicioneras del poder colonial pondría en marcha un plan que desafiaría las estructuras mismas que habían mantenido a su pueblo en la ignorancia y la miseria durante más de 2 siglos. En la celda más apartada del convento, donde las velas de sebo proyectaban sombras danzantes que parecían almas en pena, 2 figuras pequeñas dormían bajo mantas tejidas a mano por las mujeres otomíes que habían encontrado refugio temporal en el convento antes de ser expulsadas para hacer lugar a donaciones más lucrativas. Miguel y Gabriel, sus hijos gemelos de 11 años, respiraban con la tranquilidad engañosa de quienes aún ignoraban la cruel realidad del mundo que los rodeaba. Un mundo donde ser mestizo significaba cargar con la marca del desprecio, y ser bastardo equivalía a estar condenado desde el nacimiento. Sor María los contempló con una mezcla de ternura maternal y desesperación que le perforaba el alma como las espinas de la corona de Cristo. Sus rostros, iluminados por la luz vacilante de la vela, reflejaban la herencia dual que correría por sus venas hasta el día de su muerte. Los pómulos marcados y la piel bronceada de su padre, Sebastián Morelos, que hablaba de generaciones de resistencia indígena, mezclados con la estructura facial más delicada y los ojos claros que ella había heredado de su linaje criollo. Eran hermosos, sí, pero esa belleza misma se había convertido en una maldición, en una sociedad que castigaba cualquier evidencia de la mezcla de sangres que, paradójicamente, constituía la verdadera esencia del pueblo mexicano. Pronto, demasiado pronto, tendrían que enfrentar una verdad que podría no solo costarles la vida, sino condenarlos a un sufrimiento que se extendería mucho más allá de la muerte física. El destino que les esperaba en las haciendas azucareras o en las minas de plata era una forma de asesinato lento y sistemático que la corona española había perfeccionado durante décadas de experimentación con diferentes grados de crueldad. «Madre, ¿por qué lloras otra vez?», susurró Miguel, abriendo sus ojos oscuros que reflejaban la luz vacilante de la vela, como 2 lagos profundos donde se ahogaban las esperanzas de generaciones enteras. Su voz, aunque todavía infantil, llevaba una nota de preocupación que desgarraba el corazón de María. El niño había aprendido a leer las emociones de su madre con una precisión inquietante,
como si la supervivencia de ambos dependiera de su capacidad para anticipar cada cambio en el estado de ánimo de la única persona que se interponía entre ellos y la destrucción total. «No lloro, mi amor, solo rezo por vosotros», mintió ella, acariciando el rostro del niño que tanto se parecía a su padre, no solo en los rasgos físicos, sino en esa determinación silenciosa que había caracterizado a Sebastián Morelos, incluso en sus últimos momentos de libertad. Un padre que había desaparecido una noche tormentosa de octubre, llevado por los soldados del virreinato, después de ser acusado de conspirar contra la corona española, acusación que, aunque cierta en el fondo, había sido formulada por razones que tenían más que ver con el odio racial y la envidia económica que con cualquier preocupación genuina por la seguridad del reino. Gabriel se incorporó lentamente, frotándose los ojos con esos pequeños puños que algún día, si Dios y la fortuna lo permitían, estarían destinados a trabajar por la justicia en lugar de ser molidos por la maquinaria implacable de la explotación colonial. ¿Volverá papá algún día?, preguntó con esa inocencia desgarradora que solo poseen los niños que aún no han comprendido completamente la maldad de la que son capaces los hombres cuando se escudan detrás de la autoridad divina y la legitimidad imperial. La pregunta atravesó el corazón de Sor María como una daga envenenada con todo el dolor acumulado de los últimos 11 años. Sebastián Morelos había sido mucho más que un simple comerciante mestizo. Había sido un visionario que había logrado prosperar económicamente a pesar de todas las barreras raciales y legales que el sistema colonial había erigido para mantener a las castas mixtas en la pobreza perpetua. Su inteligencia natural, combinada con una comprensión intuitiva de las debilidades del sistema que lo oprimía, le había permitido acumular una fortuna considerable mediante el comercio de textiles y especias entre Puebla, Veracruz y la Ciudad de México. Pero Sebastián había cometido el error imperdonable de enamorarse perdidamente de ella cuando María aún era María Esperanza Vázquez, una joven criolla de familia acomodada cuyo padre, don Rodrigo Vázquez, había hecho su fortuna administrando las encomiendas que le proporcionaban mano de obra indígena prácticamente gratuita. Su amor prohibido había florecido en secreto durante 2 años de encuentros clandestinos en los jardines del convento, donde ella acudía regularmente para cumplir con las obras de caridad que su posición social le exigía. Habían sido 2 años de pasión intensa y conversaciones que desafiaban todas las normas sociales establecidas. 2 años durante los cuales Sebastián le había abierto los ojos sobre la verdadera naturaleza del sistema colonial y la hipocresía de una iglesia que predicaba el amor universal, mientras bendecía las cadenas que mantenían esclavizados a millones de seres humanos. Fue él quien le enseñó a leer entre las líneas de los sermones dominicales, a ver cómo cada invocación a la paciencia y la resignación cristiana no era más que una herramienta para perpetuar la injusticia. «Vuestro padre está en un lugar donde ya no puede regresar», respondió con voz quebrada, eligiendo cuidadosamente las palabras para proteger la inocencia de sus hijos un poco más. Aunque sabía que esa protección era tan frágil como el cristal de las ventanas del convento, pero su espíritu vive en vosotros, en cada gesto generoso que hacéis, en cada injusticia que vuestros corazones rechazan instintivamente. La verdad que ocultaba tras esas palabras era infinitamente más siniestra y reveladora de la naturaleza corrupta del sistema que gobernaba Nueva España. Sebastián no había muerto por causas naturales, ni había sido ejecutado después de un juicio justo. Había sido llevado a las mazmorras del Palacio Episcopal,
donde Fray Tomás de Villanueva, el inquisidor más temido y despiadado de toda Nueva España, interrogaba a quienes consideraba enemigos de la fe y la corona mediante métodos que desafiaban cualquier concepto de humanidad cristiana. Las mazmorras del Palacio Episcopal eran conocidas en toda la región por ser un lugar del que nadie regresaba, no solo con vida, sino con la cordura intacta. Fray Tomás había perfeccionado técnicas de tortura física y psicológica que podían quebrar la voluntad del hombre más fuerte en cuestión de días, extrayendo confesiones de crímenes inexistentes y convirtiendo a los prisioneros en zombis humanos que firmaban cualquier documento que se les pusiera delante con tal de que cesara el sufrimiento. Pero Sebastián había sido diferente. Según los rumores susurrados en los mercados y las pulquerías de los barrios pobres, él había resistido durante semanas, negándose a revelar los nombres de otros comerciantes mestizos que, como él, habían logrado prosperar económicamente a pesar de las restricciones coloniales. Había muerto finalmente no por la tortura, sino por la infección que se había extendido por su cuerpo después de que Fray Tomás ordenara que fuera flagelado con látigos empapados en sal y vinagre, una técnica que garantizaba una agonía prolongada. Sor María se había refugiado en el convento cuando su embarazo ya no podía ocultarse más, después de que su familia descubriera su relación con Sebastián y la amenazara con entregarla a las autoridades por concubinato con enemigos de la corona. Su familia, los Vázquez, habían construido su reputación social y su fortuna económica sobre una base de racismo sistemático y colaboración entusiasta con las políticas más opresivas del virreinato. Para ellos, el embarazo de María no era solo una vergüenza personal, sino una amenaza existencial a su posición privilegiada en la jerarquía colonial. Su padre, don Rodrigo Vázquez, avergonzado por el escándalo y aterrorizado por las posibles repercusiones sociales y legales de tener una hija que había contaminado su línea de sangre criolla con semilla mestiza, había pagado una suma considerable al obispo don Fernando de Talavera para que ella pudiera tomar los votos religiosos y criar a sus hijos en secreto dentro de los muros sagrados del convento. Era un arreglo que beneficiaba a todos. La familia Vázquez podía mantener su reputación intacta, el obispo podía embolsarse una cantidad sustancial de oro, y María podía salvar la vida de sus hijos no nacidos. Pero ahora, después de 11 años de esta tregua incómoda, el obispo había cambiado de opinión. Las razones de este cambio eran múltiples y complejas, pero todas convergían en el mismo punto. Don Fernando de Talavera había desarrollado una codicia tan voraz que había comenzado a ver el convento no como una institución religiosa, sino como una empresa comercial que debía ser optimizada para generar los máximos beneficios posibles. Los bastardos deben ser entregados a las autoridades civiles, le había dicho esa misma tarde, con una sonrisa cruel que transformaba su rostro regordete en una máscara de maldad pura. Sus ojos pequeños y porcinos brillaban con la anticipación de las ganancias que obtendría al vender a los niños, porque eso era exactamente lo que significaba entregarlos a las autoridades civiles. Una venta encubierta donde los funcionarios del virreinato actuaban como intermediarios entre el convento y los propietarios de haciendas que necesitaban mano de obra joven y desesperada. El convento no es lugar para criar semillas del pecado. Mañana vendrán por ellos. Sor María sabía muy bien qué significaba ser entregado a las autoridades civiles siendo hijo de un presunto conspirador contra la corona. Los niños serían vendidos como esclavos de facto a las haciendas azucareras de la región, donde trabajarían bajo el sol inclemente desde el amanecer hasta el anochecer, alimentándose con las sobras
que los capataces consideraran suficientes para mantenerlos vivos y productivos. Algunos morirían de agotamiento antes de cumplir los 15 años. Otros sucumbirían a las enfermedades tropicales que infectaban los campos de caña, y los pocos que sobrevivieran lo harían como sombras humanas, con el espíritu completamente quebrado y sin esperanza alguna de escapar de su destino. Pero existía una alternativa aún peor, una que le helaba la sangre cada vez que pensaba en ella. Las minas de Zacatecas, donde la esperanza de vida de los trabajadores forzados no superaba los 2 años. Allí, en las entrañas de la tierra, bajo condiciones que desafiaban toda descripción, los niños serían utilizados para extraer la plata que financiaba los lujos de la corte española, muriendo lentamente por la inhalación de polvos tóxicos, el agotamiento extremo y los derrumbes constantes que sepultaban vivos a docenas de trabajadores cada mes. Pero ella tenía un plan tan audaz como peligroso. «Niños, mañana sucederá algo muy especial», les dijo, acercándose más a ellos. «Vais a conocer al obispo, y él va a ver algo que cambiará nuestras vidas para siempre». Durante semanas había estado preparando meticulosamente cada detalle de su estrategia. Había estudiado los escritos místicos, había observado los rituales más sagrados y había aprendido los secretos de la manipulación psicológica que algunos confesores utilizaban para controlar a los fieles más devotos. Gabriel, el más perceptivo de los dos, la miró con curiosidad. «¿Qué va a ver el obispo, madre?» «Va a haber un milagro», respondió ella, con una determinación férrea en sus ojos. «Va a ver cómo la Virgen María bendice a sus elegidos». Lo que el obispo no sabía era que Sor María había descubierto algo que lo haría temblar de terror y codicia a la vez. En los archivos secretos del convento, había encontrado documentos que probaban que don Fernando de Talavera había estado desviando fondos destinados a los pobres para enriquecer a su familia en España. Más grave aún, había evidencias de que había estado vendiendo indulgencias falsas y posiciones eclesiásticas a cambio de oro, pero su verdadero as bajo la manga era aún más devastador. Había descubierto que el obispo mantenía correspondencia secreta con contrabandistas franceses, vendiendo información sobre los cargamentos de plata que viajaban desde las minas hacia España. Esta traición a la corona española podría costarle no solo su posición, sino su vida. «El milagro comenzará al amanecer», murmuró para sí misma, mientras apagaba la vela y se quedaba en la oscuridad con sus hijos. En otra parte del convento, Sor Catalina, la única monja en quien María confiaba completamente, terminaba de preparar los elementos necesarios para la representación del día siguiente. Había conseguido aceite de oliva mezclado con extracto de pétalos de rosa, que al contacto con el calor corporal producía un aroma intenso y duradero. También había preparado una mezcla de agua con sal del lago de Texcoco y polvo de nácar, que bajo ciertas condiciones de luz creaba un efecto iridiscente casi sobrenatural. Sor Catalina había sido testigo de los abusos del obispo durante años. Había visto cómo las jóvenes indígenas que llegaban al convento buscando refugio desaparecían misteriosamente durante la noche, solo para ser encontradas semanas después en los burdeles de la ciudad o trabajando como sirvientas en las casas de los funcionarios españoles. Sabía que don Fernando de Talavera era un depredador que utilizaba su posición para satisfacer tanto su codicia como sus instintos más viles. «¿Estás segura de que esto funcionará?», le preguntó a María en voz baja, mientras revisaba los últimos detalles del plan. «Tiene que funcionar», respondió María con determinación. «Es la única manera de salvar a mis hijos y exponer la corrupción que está destruyendo la fe del pueblo». Ambas mujeres sabían que si el plan fallaba, no solo perderían la vida,
sino que serían torturadas hasta confesar crímenes que nunca habían cometido. La Inquisición no perdonaba a quienes desafiaban su autoridad, especialmente si se trataba de mujeres que osaban cuestionar el orden establecido. Mientras el reloj de la torre marcaba las 3 de la madrugada, María se dirigió a la capilla para rezar por última vez antes de poner en marcha su plan. Pero sus oraciones no estaban dirigidas a pedir misericordia, sino a encontrar la fuerza necesaria para liberar a sus hijos y a todas las almas oprimidas bajo el yugo de la hipocresía religiosa. Al arrodillarse frente al altar, recordó las últimas palabras que Sebastián le había susurrado antes de ser arrestado. La verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz, mi amor. Prométeme que nunca dejarás que nuestros hijos vivan en las sombras. Esa promesa resonaba en su mente como un eco eterno mientras contemplaba la imagen de la Virgen de Guadalupe que presidía la capilla. Mañana utilizaría la fe del pueblo contra quienes la habían corrompido para sus propios fines. Capítulo 2. La representación del milagro. El sol del amanecer se filtraba a través de los vitrales de la capilla del convento cuando Sor María despertó a sus hijos con suavidad. Miguel y Gabriel se incorporaron lentamente, todavía confundidos por el sueño, sin saber que estaban a punto de participar en una representación que cambiaría sus vidas para siempre. «Recordad todo lo que os he enseñado», les susurró su madre mientras los ayudaba a vestirse con túnicas blancas que había bordado especialmente para esta ocasión. «Cuando llegue el momento, debéis actuar exactamente como hemos ensayado». Los gemelos asintieron solemnemente. Durante semanas habían practicado los movimientos, las palabras y las expresiones que necesitarían para convencer al obispo de que estaban siendo bendecidos por una intervención divina. A las 8 de la mañana, las campanas del convento anunciaron la llegada de don Fernando de Talavera. El obispo llegó acompañado de fray Tomás de Villanueva, el inquisidor, y de don Carlos Mendoza, el contador de la iglesia, quien se encargaría de evaluar las propiedades del convento una vez que los niños fueran entregados a las autoridades. «Sor María Esperanza», gruñó el obispo al entrar en la capilla. «Espero que hayas preparado a los bastardos para su partida. Los soldados llegarán al mediodía». «Excelencia», respondió ella con una reverencia perfecta, «antes de que se lleven a los niños, debo mostrarle algo que aconteció durante la madrugada, algo que cambiará todo lo que usted cree saber sobre la voluntad divina». Fray Tomás de Villanueva la miró con desconfianza. Era un hombre alto y delgado, con ojos que parecían penetrar el alma de quienes se atrevían a mirarlo directamente. Su reputación como cazador de herejes era legendaria en toda Nueva España. «¿De qué hablas, mujer?», preguntó con voz seca y amenazadora. «Hablo de un milagro, fray Tomás, un milagro que la Santísima Virgen obró a través de estos niños durante la noche». El obispo soltó una carcajada despectiva. «¿Un milagro? ¿A través de los hijos bastardos de una mujer pecadora y un conspirador muerto? Permíteme mostrárselo, excelencia», insistió Sor María. «Pero antes debo pedirle que venga conmigo a la cripta del convento. Hay algo que debe ver antes de presenciar la bendición divina». La cripta del convento de Santa Rosa de Lima era un lugar lúgubre y frío, donde reposaban los restos de las monjas que habían dedicado sus vidas al servicio de Dios durante los últimos 100 años. Las paredes de piedra estaban adornadas con pequeños nichos donde se guardaban reliquias sagradas y documentos históricos del convento. «¿Qué pretendes mostrarme en este lugar de muerte?», preguntó el obispo, claramente incómodo por estar en la cripta. Sor María se dirigió hacia uno de los nichos más antiguos y extrajo cuidadosamente un cofre de madera tallada. Al abrirlo,
Reveló una colección de documentos amarillentos por el tiempo, junto con varias bolsas de monedas de oro y plata. Estos documentos, dijo ella con voz firme, contienen las cuentas reales del convento durante los últimos 10 años. También incluyen correspondencia que demuestra cómo se han desviado los fondos destinados a alimentar a los pobres y huérfanos de la ciudad. El rostro del obispo palideció al reconocer su propia letra en algunos de los documentos. Don Carlos Mendoza, el contador, se acercó para examinar los papeles más de cerca y su expresión cambió drásticamente al comprender las implicaciones de lo que estaba viendo. Además, continuó Sor María, sacando otro conjunto de cartas, aquí se encuentra la correspondencia que mantuvo con Jean-Baptiste Moreau, el contrabandista francés, que le pagaba por información sobre los cargamentos de plata que viajaban por el camino real hacia Veracruz. Fray Tomás de Villanueva arrebató las cartas de las manos de la monja y las leyó con creciente horror. La evidencia era irrefutable. Si esos documentos llegaban a manos del virrey o, peor aún, de los agentes de la corona en España, don Fernando de Talavera no solo perdería su posición, sino que sería ejecutado por traición. ¿Cómo conseguiste estos documentos?, preguntó el obispo con voz temblorosa. Los encontré en el escritorio de su celda hace 3 meses, cuando usted viajó a la Ciudad de México. Mintió ella parcialmente. En realidad, había tardado más de 1 año en reunir todas esas evidencias, utilizando su posición en el convento para acceder a archivos secretos e interceptar correspondencia comprometedora. Esto es imposible», balbuceó don Carlos Mendoza. «Si estos documentos son auténticos, estamos hablando de fraude, malversación y traición a la corona. Son absolutamente auténticos», afirmó Sor María. «Y hay copias guardadas en 3 lugares diferentes, incluyendo una que será enviada automáticamente al virrey si algo llegara a pasarme a mí o a mis hijos». El obispo se dejó caer sobre una de las lápidas de mármol, comprendiendo finalmente la magnitud de la trampa en la que había caído. Durante años había subestimado a la monja, considerándola simplemente una mujer pecadora que había tenido la suerte de encontrar refugio en el convento, gracias al dinero de su familia. «¿Qué quieres de mí?», preguntó con voz ronca. «Quiero que presencie el milagro que la Virgen María va a obrar a través de mis hijos, y quiero que, después de presenciarlo, declare públicamente que han sido elegidos por Dios para heredar las propiedades del convento y administrarlas para el bien del pueblo». Fray Tomás de Villanueva se acercó amenazadoramente a Sor María. «¿Te atreves a chantajear a un servidor de Dios?». «Me atrevo a proteger a mis hijos y a exponer la corrupción que está infectando la Santa Iglesia», respondió ella sin pestañear. «Pero si prefiere ver estos documentos en manos del virrey, estoy segura de que él sabrá qué hacer con la información». El silencio que siguió era tan denso que parecía sofocar el aire mismo de la cripta. Los 3 hombres intercambiaron miradas llenas de pánico, calculando rápidamente las consecuencias de cada posible decisión. Finalmente, el obispo se irguió lentamente. «Muy bien, Sor María, presenciaré tu supuesto milagro, pero ten por seguro que si intentas engañarme con trucos baratos, no habrá lugar en toda Nueva España donde puedas esconderte de mi venganza. No necesito trucos baratos cuando tengo la verdad de mi lado», respondió ella con una sonrisa serena que ocultaba la tensión que sentía en cada fibra de su ser. Regresaron a la capilla del convento, donde Miguel y Gabriel los esperaban arrodillados frente al altar de la Virgen de Guadalupe. Los niños lucían angelicales con sus túnicas blancas, y la luz del sol que se filtraba por los vitrales creaba un ambiente que parecía celestial. «Excelencia»,
dijo Sor María dirigiéndose al obispo. Los niños han estado ayunando y orando durante 3 días, pidiendo a la Santísima Virgen que les muestre el camino que deben seguir en sus vidas. Los gemelos se pusieron de pie lentamente y se dirigieron hacia el centro de la capilla. Miguel, el mayor por apenas unos minutos, comenzó a hablar con una voz clara y melodiosa que resonaba por todo el recinto. «Madre María», dijo dirigiéndose a la imagen de la Virgen, «hemos escuchado tu llamado en sueños. Sabemos que quieres que dediquemos nuestras vidas a servir a los pobres y oprimidos de esta tierra». Gabriel se unió a su hermano y ambos comenzaron a recitar en perfecto latín una oración que Sor María les había enseñado. Sus voces se armonizaban de manera tan perfecta que parecían coros angelicales descendiendo desde el cielo. Entonces aconteció lo que el obispo recordaría como el momento más impactante de su vida. Capítulo 3. El engaño perfecto. Una fragancia intensa a rosas comenzó a llenar la capilla sin que hubiera flores a la vista. El aroma era tan poderoso y puro que parecía emanar directamente del altar de la Virgen de Guadalupe. Los presentes intercambiaron miradas de asombro, sin poder explicar el origen de aquella esencia celestial. Miguel y Gabriel continuaron orando con los ojos cerrados, completamente absortos en su actuación. Sor María había entrenado a sus hijos durante semanas para que cada movimiento, cada palabra y cada expresión facial transmitiera una devoción absoluta y sobrenatural. Sor Catalina, oculta detrás del altar, activó discretamente el segundo elemento del plan. A través de un pequeño orificio en la base de la imagen de la Virgen, comenzó a verter la mezcla de agua con sal del lago de Texcoco y polvo de nácar que había preparado la noche anterior. El líquido empezó a gotear lentamente por los pliegues del manto de la imagen, creando un efecto iridiscente que bajo la luz de las velas parecía verdaderamente sobrenatural. «¡Por todos los santos!», exclamó don Carlos Mendoza, cayendo de rodillas al ver las gotas brillantes que parecían emanar directamente de la imagen sagrada. Fray Tomás de Villanueva se acercó al altar para examinar el fenómeno más de cerca, pero Miguel y Gabriel comenzaron a hablar al unísono, con voces que parecían resonar desde las profundidades de sus almas. La Madre de Dios nos ha elegido para ser sus instrumentos en esta tierra corrupta. Hemos visto en visiones cómo los servidores de la Iglesia se han alejado del camino de la rectitud, cómo han convertido la casa de Dios en cueva de ladrones. El obispo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de los niños eran demasiado específicas, demasiado directas. ¿Era posible que realmente estuvieran recibiendo revelaciones divinas sobre su propia corrupción? Gabriel continuó con la misma voz etérea. La Virgen nos ha mostrado cómo el oro destinado a alimentar a los hambrientos ha llenado los cofres de quienes deberían ser sus protectores. Nos ha revelado cómo se han vendido los secretos sagrados a enemigos de la fe. «Esto es imposible», murmuró Fray Tomás de Villanueva, pero su voz traicionaba una creciente inquietud. «Los niños no pueden saber sobre asuntos tan secretos». En ese momento, Miguel abrió lentamente los ojos y clavó su mirada directamente en el obispo. Sus pupilas parecían brillar con una luz interior que resultaba hipnotizante. Don Fernando de Talavera dijo con una voz que ya no parecía la de un niño de 11 años. «La Madre de Dios conoce cada moneda que has robado, cada alma que has vendido, cada secreto que has traicionado. Pero también conoce la misericordia y está dispuesta a perdonarte si dedicas el resto de tu vida a reparar el daño que has causado». El obispo tambaleó hacia atrás, pálido como un cadáver. ¿Cómo era posible que un niño bastardo conociera detalles tan íntimos de sus transgresiones?
La única explicación que su mente aterrorizada podía concebir era que efectivamente estaba presenciando una intervención sobrenatural. Gabriel se unió a su hermano gemelo, y ambos hablaron con una sincronización perfecta. Dios nos ha encomendado la misión de administrar las propiedades de este convento para devolver la dignidad a los desposeídos. Transformaremos este lugar en un refugio verdadero para huérfanos, viudas e indígenas que han sido expulsados de sus tierras. Sor María observaba la escena con una mezcla de orgullo maternal y terror. Sus hijos estaban interpretando sus papeles a la perfección, pero sabía que un solo error, una sola inconsistencia en su actuación podría costarles la vida a todos. La fragancia a rosas se intensificó aún más, y las gotas iridiscentes que emanaban de la imagen de la Virgen comenzaron a formar un pequeño charco en el suelo del altar. Don Carlos Mendoza se acercó con manos temblorosas y mojó sus dedos en el líquido misterioso. «Es real», susurró con voz quebrada. «Es absolutamente real. Nunca había presenciado algo así en toda mi vida». Fray Tomás de Villanueva intentaba mantener su escepticismo, pero la evidencia ante sus ojos era abrumadora. Había dedicado su vida a distinguir entre los milagros auténticos y los fraudes elaborados. Pero esta manifestación superaba cualquier cosa que hubiera visto antes. Los niños hablan con conocimiento que no pueden haber adquirido por medios naturales, murmuró para sí mismo. Conocen secretos que solo nosotros sabíamos. Lo que el inquisidor no sabía era que Sor María había pasado meses observando discretamente las reuniones secretas de los tres hombres, escuchando conversaciones desde pasadizos ocultos del convento y leyendo correspondencia privada que ellos creían completamente segura. Miguel y Gabriel se dirigieron lentamente hacia el obispo, que retrocedía instintivamente ante su aproximación. Los gemelos tenían una expresión de serenidad sobrenatural que resultaba inquietante en rostros tan jóvenes. «Don Fernando», dijo Miguel con voz suave pero cargada de autoridad, «la Virgen María nos ha revelado que tienes una oportunidad de redimirte, pero debes actuar ahora, antes de que sea demasiado tarde». «¿Qué debo hacer?», preguntó el obispo con voz temblorosa, completamente convencido de que estaba conversando con emisarios divinos. Gabriel respondió: «Debes declarar públicamente que hemos sido elegidos por Dios para heredar las propiedades del convento. Debes anunciar que dedicaremos estas tierras y riquezas a crear un santuario verdadero donde los oprimidos encuentren justicia y los hambrientos sean alimentados. Además», agregó Miguel, «debes confesar públicamente tus pecados y devolver todo el dinero que has robado a los pobres. Solo así podrás encontrar la salvación eterna». El obispo miró desesperadamente a Fray Tomás de Villanueva, buscando algún tipo de guía o apoyo. Pero el inquisidor estaba tan impactado por lo que acababa de presenciar que apenas podía articular palabra. «Si no obedeces la voluntad divina», y continuó Gabriel con una voz que parecía llegar desde dimensiones celestiales, «la justicia de Dios caerá sobre ti de maneras que ni siquiera puedes imaginar. Los secretos que has guardado serán revelados ante el mundo, y tu alma estará condenada por toda la eternidad». La amenaza era clara, pero estaba formulada de tal manera que parecía provenir directamente de una revelación sobrenatural. El obispo, atrapado entre su terror a las consecuencias terrenales de que sus crímenes fueran expuestos y su creciente convencimiento de que estaba presenciando un milagro auténtico, se encontraba completamente paralizado. Don Carlos Mendoza se acercó al obispo y le susurró al oído: «Excelencia, creo que debemos obedecer. Si esto es realmente un milagro y nosotros lo rechazamos,
Las consecuencias podrían ser catastróficas. Fray Tomás de Villanueva, por su parte, había comenzado a examinar cada detalle del supuesto milagro con ojos de experto. Pero por más que buscaba evidencias de fraude, no encontraba ninguna explicación racional para lo que estaba presenciando. Los niños demostraban un conocimiento imposible. La fragancia a rosas era real e inexplicable, y las gotas iridiscentes que emanaban de la imagen desafiaban toda lógica. Si esto es un engaño, pensó para sí mismo, es el más elaborado y perfecto que jamás haya visto. Mientras tanto, Sor Catalina continuaba operando discretamente desde su escondite detrás del altar, asegurándose de que los efectos especiales mantuvieran su intensidad y credibilidad. Había practicado cada movimiento cientos de veces hasta perfeccionar la ilusión. Los gemelos se acercaron aún más al obispo, y Miguel le extendió una mano que parecía irradiar un calor sobrenatural. Don Fernando de Talavera, dijo con una solemnidad que heló la sangre de todos los presentes, ¿aceptas cumplir la voluntad de la Madre de Dios? El obispo miró la mano extendida del niño, luego las gotas brillantes que caían del manto de la Virgen, después los rostros serenos pero implacables de los gemelos, y finalmente se dio cuenta de que no tenía otra opción que aceptar. Con manos temblorosas, tomó la pequeña mano de Miguel y sintió una extraña sensación de calor que lo recorrió desde los dedos hasta el corazón. «Acepto», murmuró con voz apenas audible. «Acepto cumplir la voluntad divina». En ese momento, las campanas del convento comenzaron a repicar por sí solas, como si fuerzas celestiales estuvieran celebrando la decisión del obispo. En realidad, Sor Catalina había coordinado con otras monjas cómplices para que activaran el mecanismo de las campanas en el momento preciso. El sonido de las campanas llenó todo el Valle de Puebla, anunciando a la ciudad entera que algo extraordinario había acontecido en el convento de Santa Rosa de Lima. Capítulo 4. La libertad conquistada. 3 horas después del supuesto milagro, toda la ciudad de Puebla hervía de expectación y rumores. Las noticias de la manifestación sobrenatural se habían extendido como fuego en pasto seco, y cientos de personas se congregaban en los alrededores del convento esperando ser testigos de alguna señal divina. En el interior de la capilla, don Fernando de Talavera se encontraba redactando, con mano temblorosa, el documento que cambiaría para siempre el destino del convento de Santa Rosa de Lima y de los gemelos que habían protagonizado el milagro. Yo, don Fernando de Talavera, obispo de Puebla, por la gracia de Dios y autoridad apostólica, escribía mientras sudor frío recorría su frente, declaro solemnemente que he sido testigo de una manifestación divina sin precedentes en la historia de esta diócesis. Fray Tomás de Villanueva observaba cada palabra del documento con una mezcla de fascinación y terror. Como inquisidor experimentado, había aprendido a distinguir entre los fenómenos genuinos y las elaboradas farsas, pero lo que había presenciado esa mañana desafiaba todas sus categorías conocidas. Los niños Miguel y Gabriel Morelos, continuaba el obispo escribiendo, han sido elegidos por la Santísima Virgen María para administrar las propiedades de este convento, con el propósito de establecer un verdadero santuario de justicia y caridad para los desposeídos de nuestra región. Don Carlos Mendoza, que había permanecido en silencio durante toda la redacción, finalmente se atrevió a hablar. «Excelencia, está completamente seguro de esta decisión. Una vez que este documento sea firmado y sellado, será imposible retractarse sin causar un escándalo monumental». El obispo levantó la vista del pergamino y clavó sus ojos enrojecidos en el contador.
¿Acaso dudas de lo que hemos presenciado? ¿Prefieres desafiar la voluntad explícita de la Madre de Dios? La verdad era que don Fernando de Talavera se encontraba atrapado en una trampa perfecta. Si reconocía públicamente que había sido engañado por una monja y 2 niños de 11 años, su reputación quedaría destruida para siempre. Pero si mantenía la versión del milagro, podría al menos conservar algo de dignidad mientras encontraba la manera de vengarse discretamente más adelante. Sin embargo, lo que más lo aterrorizaba era la posibilidad de que el supuesto milagro fuera genuino. Durante su vida había escuchado numerosos relatos de intervenciones divinas, pero nunca había estado tan cerca de algo que desafiara tan completamente su comprensión de la realidad. Sor María observaba la escena desde un rincón de la capilla, manteniendo una expresión de serena devoción que ocultaba la tensión extrema que sentía en cada fibra de su cuerpo. Su plan había funcionado hasta ahora, pero sabía que los momentos más peligrosos estaban por llegar. Miguel y Gabriel permanecían arrodillados frente al altar, aparentando estar sumidos en profunda oración, pero en realidad estaban atentos a cada palabra y cada movimiento de los adultos que decidían su futuro. Además, continuó escribiendo el obispo, declaro que estos niños benditos han demostrado poseer un conocimiento sobrenatural de los asuntos más secretos de la Iglesia. Conocimiento que sólo podría haber sido revelado por intervención divina directa. Esta línea era particularmente importante para Sor María. Al hacer que el obispo reconociera oficialmente que los niños tenían conocimiento sobrenatural de secretos eclesiásticos, estaba creando una protección legal para su familia. Si alguien intentaba cuestionar más adelante cómo habían obtenido información comprometedora, siempre podrían invocar este documento oficial que atribuía dicho conocimiento a revelación divina. Fray Tomás de Villanueva se acercó a la ventana de la capilla y observó la multitud que se congregaba en la plaza del convento. Cientos de indígenas, mestizos y criollos pobres esperaban ansiosamente noticias sobre el supuesto milagro. Sus rostros reflejaban una esperanza desesperada, la esperanza de que finalmente algo cambiara en favor de los oprimidos. La noticia ha llegado hasta los barrios más pobres de la ciudad, informó el inquisidor. Si no cumplimos con lo prometido, podríamos enfrentar una revuelta popular. Esta observación hizo que el obispo se diera cuenta de otra dimensión de la trampa en la que había caído. Sor María no solo lo había chantajeado con evidencias de su corrupción, sino que había orquestado todo el evento de manera que él no tuviera más opción que cumplir con las demandas de los supuestos emisarios divinos. Por lo tanto, continuó escribiendo con resignación fatalista, ordeno que todas las propiedades, tierras y riquezas del convento de Santa Rosa de Lima sean administradas por Miguel y Gabriel Morelos bajo la supervisión de Sor María Esperanza, con el propósito exclusivo de establecer programas de ayuda para huérfanos, viudas, indígenas desposeídos y todos aquellos que han sido marginados por la sociedad colonial. Don Carlos Mendoza hizo un cálculo rápido de las implicaciones económicas de esta decisión. Las propiedades del convento incluían extensas tierras agrícolas, varios edificios en el centro de Puebla, rebaños de ganado y una considerable reserva de oro y plata acumulada durante décadas de donaciones. Estamos hablando de una fortuna inmensa, murmuró para sí mismo, suficiente para mantener a cientos de familias durante generaciones. Miguel se puso de pie lentamente y se dirigió hacia el grupo de adultos con una gracia que parecía sobrenatural. Sus ojos brillaban con una determinación que resultaba inquietante en una persona tan joven. «Don Fernando», dijo con la misma voz etérea que había utilizado durante todo el evento,
La Madre de Dios también nos ha revelado que debes confesar públicamente tus transgresiones pasadas y devolver todo el dinero que has robado a los pobres. El obispo sintió que su corazón se detenía por un momento. Esta parte del plan de Sor María era la más arriesgada, pero también la más necesaria. No bastaba con asegurar el futuro de sus hijos. Era necesario exponer la corrupción sistemática que había estado devastando a las comunidades más vulnerables de la región. «Niño», dijo el obispo con voz temblorosa, «¿estás seguro de que esa es la voluntad divina?» Gabriel se unió a su hermano gemelo, y ambos respondieron al unísono: «Es la única manera de que tu alma encuentre la redención. Dios conoce cada moneda que has robado, cada vida que has destruido con tu avaricia. Solo la confesión pública y la restitución completa pueden salvarte de la condenación eterna». Fray Tomás de Villanueva se acercó al obispo y le susurró urgentemente: «Don Fernando, si haces esa confesión pública, las consecuencias legales serán devastadoras. El virrey podría ordenar tu arresto inmediato. ¿Y si no la hago?», respondió el obispo con amargura. «Estos documentos que la monja ha recopilado llegarán de todas formas a manos del virrey. Al menos de esta manera puedo presentarme como un pecador arrepentido en lugar de un criminal descubierto». La lógica era impecable, y todos los presentes se dieron cuenta de que Sor María había planificado cada aspecto de su estrategia con una precisión devastadora. Había convertido la confesión pública en la opción menos mala para el obispo corrupto. Además, agregó Miguel con una sonrisa angelical que ocultaba la sofisticación de su entendimiento, la Virgen nos ha prometido que si cumples completamente con su voluntad, ella intercederá por ti ante su Hijo Divino para que encuentres misericordia en el juicio final. Esta promesa de redención espiritual era exactamente lo que el obispo necesitaba escuchar para convencerse de tomar la decisión correcta. Su educación religiosa le había enseñado que ningún pecado era imperdonable si el arrepentimiento era genuino y completo. Con manos que apenas podían sostener la pluma, don Fernando de Talavera agregó las líneas finales al documento. Como acto de contrición y obediencia a la voluntad divina, manifestada a través de estos niños benditos, yo, don Fernando de Talavera, confesaré públicamente mis transgresiones pasadas y haré restitución completa de todos los fondos que he desviado de su propósito sagrado de servir a los pobres y necesitados». Al terminar de escribir, el obispo selló el documento con su anillo episcopal y lo firmó con una resignación que parecía liberarlo de un peso enorme que había estado cargando durante años. Sor María se acercó para recibir el documento, y al hacerlo, sus ojos se encontraron brevemente con los del obispo. En esa mirada, él vio algo que lo estremeció hasta los huesos. Una inteligencia fría y calculadora que no tenía nada de sobrenatural, pero que era infinitamente más peligrosa que cualquier milagro. «Excelencia», dijo ella con una reverencia perfecta, «la Santísima Virgen se regocija por su decisión. Este documento será conservado en los archivos del convento como testimonio eterno de su arrepentimiento y de la misericordia divina». 3 horas más tarde, don Fernando de Talavera se encontraba en el púlpito de la Catedral de Puebla, frente a una congregación que incluía desde los ciudadanos más prominentes de la ciudad hasta los indígenas más humildes de los barrios periféricos. «Hermanos míos en Cristo», comenzó su discurso con voz quebrada, «me presento ante vosotros como un pecador que ha recibido la gracia de ver sus errores antes del juicio final». La confesión pública que siguió conmocionó a toda la ciudad. El obispo admitió haber desviado fondos destinados a los pobres, haber vendido posiciones eclesiásticas,
Haber mantenido correspondencia secreta con contrabandistas y haber utilizado su posición para enriquecerse personalmente a costa del sufrimiento de los más vulnerables. Mientras tanto, en el convento de Santa Rosa de Lima, Sor María abrazaba a sus hijos con lágrimas de alivio corriendo por sus mejillas. Su plan había funcionado perfectamente. No solo había salvado a Miguel y Gabriel de un destino horrible, sino que había asegurado recursos suficientes para establecer un verdadero refugio para los oprimidos. ¿De verdad vamos a ayudar a todos esos niños pobres, madre?, preguntó Gabriel con curiosidad genuina. Sí, mi amor, respondió ella con una sonrisa que irradiaba esperanza. Vamos a convertir este lugar en lo que siempre debió ser. Un hogar para quienes no tienen hogar, una voz para quienes han sido silenciados, una esperanza para quienes han perdido toda esperanza. Miguel la miró con admiración. ¿Cómo sabías que todo iba a funcionar? Sor María acarició el rostro de su hijo mayor. Porque aprendí algo muy importante, hijo mío. La verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz, especialmente cuando se combina con la valentía de quienes están dispuestos a arriesgar todo por proteger a los inocentes. En los años que siguieron, el convento de Santa Rosa de Lima se transformó en el refugio más respetado y efectivo de toda Nueva España. Miguel y Gabriel crecieron administrando programas que alimentaron a miles de hambrientos, educaron a niños indígenas que habían sido excluidos de las escuelas y proporcionaron refugio y protección legal a mujeres que habían sido víctimas de abusos. Don Fernando de Talavera, por su parte, dedicó los últimos años de su vida a trabajar incansablemente para reparar el daño que había causado. Nunca supo con certeza si había sido víctima de un engaño elaborado o testigo de un milagro genuino, pero al final decidió que esa pregunta era menos importante que las vidas que habían sido transformadas por los eventos de aquel día. La historia de la monja que engañó al obispo con un milagro se convirtió en leyenda en toda la región, pasando de generación en generación como un testimonio del poder de la astucia, la valentía y el amor maternal para desafiar la opresión y crear esperanza donde solo había desesperanza. Y en las noches silenciosas del convento, cuando Miguel y Gabriel ya eran hombres adultos, que habían dedicado sus vidas a continuar la obra de justicia social iniciada por su madre, a veces recordaban aquel día extraordinario cuando una mujer valiente utilizó la fe del pueblo contra quienes la habían corrompido, demostrando que la verdadera libertad no se concede desde arriba, sino que se conquista desde abajo con inteligencia, coraje y un amor inquebrantable por la justicia. El eco de las campanas que repicaron aquel día todavía resuena en la memoria colectiva del pueblo mexicano, recordando a todos que incluso en los momentos más oscuros de la opresión, siempre hay quienes están dispuestos a arriesgar todo para proteger a los inocentes y desafiar a quienes abusan del poder en nombre de Dios. Pero la historia no terminó con el triunfo de aquel día. Durante las décadas que siguieron, el convento de Santa Rosa de Lima se convirtió en algo que trascendía su función original como institución religiosa. Bajo la administración de Miguel y Gabriel, se transformó en el primer centro verdadero de justicia social en Nueva España, estableciendo precedentes que inspirarían movimientos de resistencia por todo el continente americano. Los gemelos, ahora conocidos en toda la región como los Hijos del Milagro, desarrollaron un sistema revolucionario de educación que combinaba la instrucción en español y latín con la preservación de las lenguas indígenas náhuatl, otomí y totonaca. Crearon escuelas donde los niños mestizos e indígenas podían aprender no solo a leer y escribir, sino también oficios especializados
que les permitirían competir económicamente con los artesanos españoles que habían monopolizado el comercio durante siglos. El programa alimentario que establecieron llegó a sostener más de 2.000 familias durante la época de sequías que azotó el centro de México entre 1755 y 1758. Organizaron cooperativas agrícolas que enseñaban técnicas mejoradas de cultivo, distribuyeron semillas resistentes a las plagas y establecieron graneros comunitarios que garantizaban el suministro de maíz y frijol durante todo el año. Pero quizás su contribución más revolucionaria fue la creación de un sistema legal paralelo que proporcionaba protección jurídica a las mujeres indígenas y mestizas que habían sido víctimas de violencia sexual por parte de funcionarios españoles. El convento se convirtió en un santuario donde estas mujeres podían refugiarse mientras se investigaban sus denuncias y donde recibían apoyo económico y psicológico para reconstruir sus vidas. Sor María Esperanza, mientras tanto, se había convertido en una figura legendaria cuya influencia se extendía mucho más allá de los muros del convento. Mantenía correspondencia secreta con líderes indígenas de todo el virreinato, coordinando estrategias de resistencia pacífica que incluían boicots económicos a productos españoles, redes de comunicación que alertaban sobre redadas inquisitoriales inminentes y sistemas de refugio para quienes huían de la persecución religiosa o racial. Su método de combinar la manipulación psicológica con evidencias documentales se convirtió en un modelo que otros grupos de resistencia adoptaron por toda América. La historia del Milagro de Puebla se difundió mediante copias manuscritas que circulaban clandestinamente desde Guatemala hasta Nuevo México, inspirando a docenas de comunidades a organizar sus propias formas de resistencia no violenta contra la opresión colonial. Don Fernando de Talavera, por su parte, vivió los últimos 15 años de su vida en un estado de constante incertidumbre sobre la naturaleza de lo que había presenciado aquel día de febrero de 1741. Sus diarios privados, descubiertos siglos más tarde en los archivos vaticanos, revelan a un hombre atormentado por la duda, pero también transformado por una experiencia que había sacudido los fundamentos mismos de su comprensión del mundo. Curiosamente, su confesión pública y su posterior dedicación a obras de caridad genuina lo convirtieron en una figura respetada entre las comunidades indígenas que anteriormente habían sufrido bajo su administración corrupta. Estableció un fondo de restitución que devolvió miles de pesos a familias que habían sido despojadas de sus tierras, y utilizó su influencia política para proteger a otros clérigos que intentaban implementar reformas similares en sus propias diócesis. Fray Tomás de Villanueva experimentó una transformación aún más radical. La experiencia del supuesto milagro lo llevó a cuestionar no solo sus métodos de interrogatorio, sino toda la estructura filosófica sobre la cual se basaba la Inquisición. Durante los 5 años que siguieron al evento, gradualmente abandonó las prácticas de tortura y comenzó a enfocar su trabajo en la educación y la reconciliación en lugar de la persecución y el castigo. Sus escritos posteriores, aunque nunca publicados durante su vida, presentaban argumentos teológicos sofisticados sobre la incompatibilidad entre la violencia institucional y los verdaderos principios cristianos. Estableció escuelas para los hijos de los prisioneros que habían muerto bajo tortura y dedicó una parte considerable de su fortuna personal a crear un fondo para viudas y huérfanos de víctimas de la Inquisición. Don Carlos Mendoza, el contador, utilizó su posición para implementar reformas económicas que beneficiaron directamente a las comunidades más pobres de la región.
Estableció sistemas de crédito accesible para pequeños comerciantes mestizos e indígenas, creó cooperativas de artesanos que podían competir con los gremios españoles monopolísticos y desarrolló programas de capacitación técnica que permitían a los jóvenes de las castas mixtas acceder a empleos tradicionalmente reservados para los españoles peninsulares. La influencia del convento se extendió también al ámbito político. Miguel y Gabriel, una vez llegados a la edad adulta, se convirtieron en mediadores respetados en conflictos entre diferentes grupos étnicos, y su reputación de imparcialidad y sabiduría los llevó a ser consultados por funcionarios virreinales cuando enfrentaban problemas que requerían el entendimiento de las dinámicas sociales complejas del México colonial. Establecieron una red de corresponsales que se extendía desde California hasta Honduras, creando el primer sistema de comunicación intercultural efectivo en la historia de América colonial. Esta red no solo facilitaba el comercio y el intercambio cultural, sino que también proporcionaba alertas tempranas sobre epidemias, desastres naturales y movimientos militares que podrían afectar a las comunidades vulnerables. Cuando la epidemia de viruela de 1762 amenazó con devastar las poblaciones indígenas de la región de Puebla, el sistema de alerta temprana del convento permitió la evacuación preventiva de comunidades enteras hacia zonas menos afectadas, salvando miles de vidas que de otra manera habrían sido perdidas debido a la negligencia o incompetencia de las autoridades coloniales. La historia del engaño de Sor María se convirtió en parte del folclore mexicano, pero también en algo más profundo. Un símbolo de la posibilidad de que la inteligencia y la determinación pudieran triunfar sobre la brutalidad y la corrupción. Las madres indígenas comenzaron a contar a sus hijos la historia de la monja que burló al obispo, no como un cuento fantástico, sino como una lección práctica sobre la importancia de la educación, la planificación estratégica y la solidaridad comunitaria en la lucha contra la injusticia. Los efectos de largo plazo del Milagro de Puebla se extendieron incluso hasta los movimientos independentistas del siglo XIX. Muchos de los líderes de la insurgencia, incluyendo seguidores de Miguel Hidalgo y José María Morelos, habían crecido escuchando historias sobre el convento y los métodos innovadores que había empleado para desafiar la autoridad colonial sin recurrir a la violencia directa. La estrategia de Sor María de combinar el chantaje documentado con la manipulación de las creencias religiosas se convirtió en un modelo que influyó en las tácticas de resistencia utilizadas por generaciones posteriores de activistas mexicanos. Su legado puede rastrearse en los métodos empleados por figuras tan diversas como Benito Juárez en su confrontación con la Iglesia Católica durante la Reforma, y Emiliano Zapata en su uso estratégico de símbolos religiosos para movilizar el apoyo campesino durante la Revolución Mexicana. Pero quizás el legado más duradero de aquellos eventos fue la demostración de que el poder absoluto, sin importar cuán bien establecido o cuán fuertemente defendido estuviera, siempre contenía las semillas de su propia destrucción. La corrupción sistemática que Sor María había documentado meticulosamente no era una anomalía, sino una característica inherente de un sistema diseñado para beneficiar a unos pocos a expensas de muchos. Su victoria no fue solo personal, aunque ciertamente salvó la vida de sus hijos. Fue una victoria simbólica para todos aquellos que habían sido aplastados por la maquinaria colonial, una prueba de que incluso los aparentemente más débiles podían encontrar maneras de resistir, sobrevivir y finalmente prosperar.
La historia de la monja que engañó al obispo con un milagro continúa resonando en la México contemporáneo como un recordatorio de que la verdadera libertad nunca es otorgada por los poderosos, sino conquistada por aquellos que tienen el valor de arriesgar todo para proteger lo que aman y crear el mundo que saben que es posible.